Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por estar presentes aquí. Hoy ya tenemos la tercera clase de lo que es el ciclo que se llama Economía en el Bicentenario. El objetivo de este curso o de este pequeño ciclo que lo estamos haciendo en conjunto con la Sociedad Científica de Economía de la UNSA es dar un vistazo diferente a lo que es el pensamiento económico, ¿no? Principalmente basado en corrientes que se puede denominar dentro de la economía como heterodoxas, que están fuera de lo que es el mainstream de la economía, para darle una nueva mirada, ¿no? Dado el contexto económico que está viviendo Bolivia y bueno, para lo que se viene durante los próximos años. En este sentido, pues ya tenemos el placer de contar con Alexis Prieto, quien es docente universitario en varias universidades, como fue la Universidad Central del Univalle. Él también fue empresario en su momento, un especialista en lo que es el tema de las divisas. Él tuvo incluso su propia casa de cambio, lo cual es alguien muy letrado en ese tipo de contexto, en ese tipo de mercado que actualmente está jugando un rol preponderante en la situación de Bolivia. Y bueno, él es un intelectual que es un placer tenerlo aquí en San Andrés. Y antes de comenzar, me gustaría invitar al presidente de la Sociedad Científica de Economía de la UNSA para que nos dé unas palabras de bienvenida. Por favor, estimado Cristian. Buenas noches a todos. Una vez más, sean bienvenidos a la Universidad de San Andrés. De parte de la Sociedad Científica de Estudiantes de la Carrera de Economía, nos sentimos felices de llevar a cabo este tercer evento, parte del ciclo de eventos denominado Economía del Bicentenario. En esta ocasión, Alexis Prieto nos va a presentar algo más sobre cultura política y desarrollo económico en Bolivia. Desde la sociedad científica nos sentimos alegres de este tipo de eventos que fomentan el pensamiento crítico y obviamente siempre resaltando los objetivos de la sociedad científica en ciencia, investigación, innovación y desarrollo. Sean bienvenidos una vez más. Espero que esta sesión este evento sea provechoso para todos ustedes y, como siempre digo, siempre sean bienvenidos en la carrera de Economía de la UNSA. Muchas gracias, estimado Cristian. Bueno, pues a la introducción, le damos paso a nuestro ponente, estimado Alexis. La palestra es toda tuya. Bienvenido. Listo, un aplauso, gracias. por favor. Bueno, en esta breve ponencia, lo que voy a explicar es por qué tenemos el nivel de desarrollo económico que tenemos actualmente. ¿A qué se debe que tengamos el nivel de desarrollo actual? Para empezar, hay que hacer una diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico, entre crecimiento y desarrollo económico. Hasta hace unas décadas atrás eran exactamente lo mismo. Crecimiento y desarrollo económico se utilizaban, eran un mismo concepto. Sin embargo, ahora se utilizan en algunos círculos de modo intercambiable, es decir, se utilizan como términos sinónimos, pero existe una diferencia. El crecimiento económico es el crecimiento del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la sumatoria de la producción final de bienes y servicios que un país produce en un periodo determinado, en un año usualmente. Entonces, ¿cuánto produce el país? Es el Producto Interno Bruto. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es en cuánto crece de un año a otro, de un periodo a otro. Y el desarrollo económico es un concepto más amplio. Incluye la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero también el bienestar de la población. Se ocupa del nivel educativo, de la salud y otros temas más. Pero si es que existe un crecimiento del Producto Interno Bruto alto, estos otros factores, salud, educación, van a mejorar también. Entonces, la base para el desarrollo económico es nomás el crecimiento de la producción. Ahora bien, la charla tiene el nombre de Cultura Política y Desarrollo Económico. Empezaré hablando sobre la cultura política. ¿Qué es la cultura política? Los análisis
los análisis de la mentalidad colectiva en Bolivia, la mentalidad colectiva es qué es lo que piensan, qué valores tienen las personas en nuestro país. Los análisis de la mentalidad colectiva en Bolivia usualmente se fundamentan en encuestas públicas y las encuestas, revelan que predominan ciertas normas de comportamiento, pero de duración limitada. Es decir, los valores que la gente tiene, solamente los tiene por un tiempo determinado, por unas décadas. Esto significa que estas normas o valores no son una esencia permanente del espíritu boliviano, sino que en algún momento van a desaparecer o van a ser profundamente alteradas. Sin embargo, mientras están en vigor, estas normas conforman la cultura política de la sociedad y la principal característica de la misma en Bolivia es el autoritarismo y el rechazo al pensamiento crítico. Es decir, la cultura política en Bolivia la podemos resumir en estos dos puntos: autoritarismo y rechazo al pensamiento crítico. Sobre el autoritarismo no hay mucho más que decir, pero aclaremos qué es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una habilidad que cuestiona y analiza la información, ideas y argumentos. Alguien que piensa críticamente no acepta nada como una verdad absoluta, es decir, no es dogmático. Antes tiene que hacer un examen. Lo que convierte al pensamiento crítico en una herramienta poderosa para tomar decisiones informadas y formar opiniones bien fundamentadas es el análisis objetivo de la información. El análisis objetivo es fundamental para pensar críticamente. ¿Qué significa el análisis objetivo? ¿Qué significa pensar críticamente en pocas palabras? Basarse en datos y hechos concretos. Lo opuesto es lo subjetivo, que está relacionado con los sentimientos, los intereses y las opiniones. Es decir, aquella persona que piensa críticamente piensa de forma racional. ¿Y qué es ser racional? La racionalidad tiene que ver con las decisiones en base a pruebas, en base a evidencia, en base a hechos. Y esta evidencia y estos hechos son usualmente numéricos. Una persona racional normalmente no habla en términos de aproximadamente esto, sino habla en términos exactos. Entonces, para ser racional uno tiene que utilizar matemática y ser exacto en los datos que uno va a dar al público. Bueno, empezaré relacionando la racionalidad o el racionalismo con el liberalismo. En su origen, el liberalismo era una doctrina y es una doctrina hasta ahora racional. En contraposición, el socialismo, que ha empezado con la teoría de la lucha de clases, del opresor contra el oprimido, reivindicando las minorías y dándoles visibilidad ahora, es una teoría que está asentada en opiniones y en sentimientos. Con respecto a la cultura política, el filósofo H.C.F. Mansilla, que ha escrito ampliamente sobre el tema de la cultura política en Bolivia, suele mencionar a una agrupación que opera en la ciudad de Cochabamba, que se llama Ciudadanía, que realiza encuestas orientadas a esclarecer la cultura política del país y sus cambios. También suele mencionar que la antigua Corte Nacional Electoral publicó hace 25 años 2 encuestas sobre el mismo tema que fueron resumidas en un libro de Jorge Lasarte que se llama Entre dos mundos, cosa que el autor dice nadie comenta. Diapositiva. Ahí tienen ustedes el libro y la página web de esa organización que se llama Ciudadanía. Si bien la gente no se ha tomado el trabajo de leer este libro, Entre dos mundos, ni entra a ver la producción intelectual de esta agrupación que se llama Ciudadanía,
ha existido una publicación sobre los valores de orientación de los bolivianos, es decir, sobre la cultura política, que ha tenido alguna difusión, una difusión mayor a este libro, una difusión antes de la pandemia. Esta publicación se llama Informe Nacional de la Encuesta Mundial de Valores. Ahí tienen ustedes la tapa de la última encuesta mundial de valores. Esta es una publicación conjunta entre la Agrupación Ciudadanía, el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, las Naciones Unidas, Oxfam, que es una ONG, y un grupo que se llama World Values Survey. Aquí, en esta publicación, podemos ver la información sobre los valores, las percepciones y las actitudes de los ciudadanos, es decir, de los bolivianos. Cómo estos, es decir, las percepciones y actitudes se transforman a lo largo del tiempo y cómo condicionan los ámbitos sociales y políticos. La publicación está dividida en 8 grandes temas. Se puede descargar fácilmente por internet. Entonces, el primer tema, les voy a mencionar los 8 grandes temas y un ejemplo de cada uno. El primer tema o el primer capítulo es el capital social, la confianza y el asociacionismo. Aquí se mide, por ejemplo, la confianza que tiene la población en las organizaciones e instituciones. El segundo tema, valores económicos. Aquí se mide cómo percibe la ciudadanía el espíritu del capitalismo, el trabajo, la relación entre mercado y Estado, etc. El tercer tema es ciencia y tecnología, cómo percibe la ciudadanía la ciencia y la tecnología en Bolivia. ¿Cuál es la confianza que tiene la gente en la ciencia y la tecnología? El cuarto tema es la pertenencia, orgullo nacional e inmigración. Aquí se mide el orgullo nacional e identificación territorial de los bolivianos y las actitudes hacia la migración. El quinto tema son valores para la igualdad de género. Aquí se miden percepciones, por ejemplo, sobre la participación política, sobre el acceso a la educación y demás. El sexto tema, no les voy a aburrir, solamente voy a nombrar un ejemplo de cada tema. El sexto tema son los valores éticos y normas, autonomía y obediencia. Aquí se miden los valores de las y los bolivianos y esta parte es la que nos interesa, porque en los valores éticos, normas, autonomía y obediencia se mide la cultura política del país. El séptimo tema es la religiosidad. Aquí se mide la adscripción religiosa, la intensidad del sentimiento religioso y otros. Y el octavo tema es el bienestar subjetivo y felicidad. ¿Qué tan felices son los bolivianos? Este libro está hecho en base a encuestas representativas. Entonces, todo lo que les he dicho tiene una medición numérica, cuantitativa, objetiva. Ahora bien, lo más relevante en relación a la cultura política de Bolivia se muestra en los siguientes gráficos. Aquí ustedes tienen este gráfico que se llama valores tradicionales o de autoexpresión, que nos muestra la distribución de la población boliviana en 2 grupos según su preferencia por los valores tradicionales, que suelen ser colectivistas, y los valores de autoexpresión, que suelen ser individualistas. Aquí ustedes pueden ver claramente que la población boliviana privilegia fuertemente los valores tradicionales en contraposición a los que tienen la libertad para expresar la individualidad. Es decir, esto nos muestra que la sociedad boliviana es mayoritariamente colectivista y se mueve por valores tradicionales. El 82% de la muestra entrevistada privilegia los valores tradicionales, mientras que apenas el 12% privilegia los valores de autoexpresión. Ahora bien, ¿qué son los valores tradicionales y los de autoexpresión? Los valores tradicionales hacen referencia a las clasificaciones de conformidad social, autoritarismo y sobrevivencia. Voy a ampliar en un momento. Y los valores de autoexpresión están asociados a la autonomía personal. La publicación dice a la autonomía personal, al no autoritarismo, es decir, la publicación evita poner la palabra democracia, porque el no autoritarismo es sinónimo de democracia. Y aquí nos muestra que con ese 11.6%, podemos redondear a 12, la sociedad boliviana no es democrática. Y esto es lo que esta publicación evita
evita decir, utiliza un sinónimo, no autoritarismo, evita poner la palabra democracia. Finalmente, los valores de autoexpresión se relacionan con valores seculares y racionales. Ese 12% se relaciona con valores seculares y racionales. Volvamos a los valores tradicionales. Ahí se contemplan los siguientes valores específicos. ¿Cuáles son los tradicionales? Es decir, ¿qué es lo que a la gente le interesa enseñar y promover en sus hogares? Los buenos modales, la responsabilidad, la obediencia, y la obediencia está íntimamente ligada al autoritarismo, ¿verdad? Entonces, buenos modales, responsabilidad, obediencia, dedicación al trabajo, la fe religiosa. Las fes religiosas, una fe religiosa es dogmática. Las iglesias usualmente son lugares verticales, es decir, verticalistas. Aparte de la fe religiosa, se promueve la economía y el ahorro. Y en el otro grupo, en el grupo que esta publicación llama de autoexpresión, que es individualista, se incluyen la independencia de pensamiento, la generosidad, la determinación y la perseverancia, la tolerancia y respeto con el prójimo y la imaginación. Esos valores son los que menos quiere promover la gente en sus hogares. Ahora bien, ¿cómo interpreta esta publicación esos resultados? La publicación empieza preguntándose, ¿qué nos dice el hecho de que los bolivianos privilegien valores tradicionales sobre valores de autoexpresión? Dice, las investigaciones que trabajan con este tipo de datos manifiestan que estos diferentes valores responden a dos diferentes formas de ver el mundo. Los valores tradicionales responden a una visión del mundo que está sujeta al orden y a la necesidad de progreso económico, pero también asociada al miedo a lo desconocido y al miedo al otro, es decir, al migrante, por ejemplo. Por otro lado, los valores de autoexpresión, ese 12%, responden a una visión del mundo en el que las experiencias cuentan, en el que la libertad individual y la apertura a los demás son valoradas. Ahora bien, dejando a un lado las interpretaciones de esta publicación, un valor representativo de los valores tradicionales, de ese 82%, es la obediencia, que les dije que está relacionada con el autoritarismo. Al preguntarles a los bolivianos sobre las cualidades que deben fomentarse en el hogar a los niños, el 48% de los encuestados dijo que se debe fomentar la obediencia, mientras solo el 22.3% que se debe fomentar la independencia. Aquí ustedes tienen este gráfico de la obediencia, donde ven que nuestro país está acá, con ese 48.1%. Al lado de países como Palestina, que es un país que no existe por ahora, Pakistán, Uruguay, latino como nosotros, Brasil, Perú, México, Jordania, Kuwait, Libia, es decir, países latinos que tienen una línea de pensamiento similar al nuestro, pero también países islámicos que son conocidos por ser fuertemente autoritarios. En cambio, en el otro lado, donde no consideran la obediencia como algo muy relevante, está Japón, Azerbaiyán, que está en Asia, China, Corea del Sur, Suecia, Taiwán, Rumania, Alemania, Líbano. La mayoría de esos países son altamente desarrollados. Vamos al siguiente gráfico. La independencia. Aquí vemos que la independencia, aquí, los bolivianos valoran la independencia de pensamiento, aquí en un 22.3%. Es decir, somos los que menos valoramos la independencia. Por encima de nosotros están países como Armenia, Ghana, Ruanda, en África, Yemen, país árabe islámico, Argelia, país islámico, Líbano, árabe, Perú, Qatar. Es decir, estamos en este grupo de países altamente autoritarios, que no valoran la independencia de pensamiento.
y en el otro extremo están Eslovenia, India, Egipto, Alemania, Hong Kong, es decir, tenemos la misma tendencia. En el otro extremo están los países altamente desarrollados y que valoran las libertades individuales. Ahora bien, desde el principio de este siglo, la asociación cochabambina llamada Ciudadanía, coautora de estos gráficos, ha llevado a cabo encuestas nacionales sobre la cultura política, que a su vez han sido publicadas en libros. El resultado de estas encuestas se confirma con el resultado de las encuestas de esta publicación que está acá, que es más difundida. Y el resultado es decepcionante. La sociedad boliviana es autoritaria, caudillista, es intolerante contra otros, es intolerante con aquellos que piensan de distinta manera, pero principalmente a la sociedad boliviana no le interesa lo que pasa más allá de las fronteras. Es decir, no le interesan los problemas del mundo. Entonces, acabamos de ver una muestra de los resultados de esta encuesta mundial de valores que nos confirman esa tendencia. Pero el resultado global de esta encuesta confirma eso. Además de los valores que muestra esta publicación, podemos agregar los antivalores que HCF Mansilla ha identificado en un libro que se llama El carácter conservador de la nación boliviana. Cito un párrafo que dice: algunos aspectos de la Bolivia profunda han permanecido incólumes. El desprecio colectivo por la cultura genuina, la literatura y los libros, el desdén por esfuerzos científicos y teóricos, la indiferencia hacia los derechos de terceros, la admiración por la fortuna rápida, la envidia por la prosperidad ajena, la productividad laboral sustancialmente baja y la celebración de la negligencia y la indisciplina. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de todo esto, de estos gráficos y de esos antivalores? Los valores o antivalores que son ampliamente difundidos y practicados en la sociedad nos llevan a aceptar de buen gusto el populismo, es decir, a aceptar caudillos, como los que hemos tenido y tenemos, caudillos carismáticos y autoritarios. Dentro de esta mentalidad colectiva tenemos prejuicios colectivos. Esos prejuicios toman partes del pasado como algo valioso, es decir, algo que ha existido antes auténticamente propio y único y que debe ser un paradigma, es decir, un modelo para la edificación de un mejor futuro. En palabras más simples, la gente ve el pasado como un jardín del Edén al que hay que volver, es decir, romantiza el pasado. La religiosidad popular heredada de España juega un papel importante en el pensamiento colectivo boliviano, pero también la romantización del pasado prehispánico, es decir, de las culturas prehispánicas. Y Bolivia es heredera de esas dos fuentes que son y que han sido autoritarias. Pasemos ahora a hablar del desarrollo económico, por cuestiones de tiempo. En relación al desarrollo económico, no les voy a hablar sobre los modelos de desarrollo, sobre, por ejemplo, Harrod Domar, o sobre el modelo de desarrollo neoclásico. Lo que voy a hacer es hablarles sobre la historia del desarrollo económico de Latinoamérica, y nosotros vivimos en ese vecindario, por lo tanto nuestro desarrollo económico sigue esa tendencia y no somos muy diferentes a nuestros vecinos, aunque queremos creernos diferentes a ellos. Entonces voy a hablar de forma general sobre el desarrollo económico latinoamericano y lo voy a comparar con el desarrollo económico del norte, de Estados Unidos y de Canadá. Empezaré diciéndoles que el modelo de desarrollo estadounidense y occidental en general, por occidental me refiero a los países como Alemania, Países Bajos, etc. El modelo de desarrollo estadounidense y occidental que podemos llamar democrático, de libre mercado, aquel propuesto por el consenso de Washington, no es el único modelo o el dominante al que todos los países aspiran llegar. Este modelo ha sido desafiado y reemplazado por otros modelos. Por ejemplo, el modelo autocrático de Vladimir Putin en Rusia, el capitalismo de Estado en el este de Asia, el modelo chino,
los modelos islámicos en el Medio Oriente y una variedad de regímenes autoritarios a lo largo del mundo. Ahora bien, América Latina es mayoritariamente occidental. Aunque nos sentimos diferentes a Occidente, nosotros somos en parte herederos de los valores de Occidente. Y la situación democrática y de derechos humanos en América Latina ha mejorado considerablemente en las últimas décadas. El desarrollo de América Latina, es decir, de nuestro vecindario, del cual somos reflejo, aún está por detrás de Estados Unidos, de Europa Occidental y Japón en cuanto a ingreso per cápita, pero en comparación con el resto de Asia, incluyendo China, Rusia, el sur y el sudeste asiático, Oriente Medio y África, América Latina no lo está haciendo tan mal. Es decir, estamos cerca. América Latina, al igual, pero esta parte es interesante, América Latina, al igual que Japón, India y otros países, busca un modelo de cómo absorber las costumbres occidentales, democratizarse y modernizarse, manteniéndose fiel a su propia cultura y formas de hacer las cosas. Si América Latina puede democratizarse y modernizarse manteniendo intacta su propia cultura, esto sería un logro importante. Sin embargo, ¿por qué no logramos desarrollarnos manteniendo nuestra cultura, nuestra forma de pensar? América Latina y Bolivia buscan una modernización imitando a los países desarrollados, imitando a Estados Unidos e imitando a Occidente. Y esa copia, esa imitación, se da fundamentalmente en los campos económico y técnico. Sin embargo, es débil o inexistente en los campos social y político, en el área institucional. Con respecto al tema institucional, si es que hay estudiantes de economía acá o de carreras que tienen que ver con el área económica, existe un libro que se llama ¿Por qué los países fracasan? ¿Por qué los países fracasan? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Este libro es obra del economista Daron Acemoglu. Usualmente y este libro está de moda desde hace unos años atrás en los posgrados de economía. Normalmente los docentes se refieren como Daron Acemoglu, pero hay que preocuparse un poco por pronunciar correctamente el apellido de una persona. Entonces, Daron Acemoglu, turco, es autor junto con el político James Robinson y plantea el siguiente razonamiento. El secreto de la prosperidad, es decir, del desarrollo de un país, no se encuentra en su geografía. Es decir, no importa los recursos naturales del país. La cultura o la religión no son determinantes para el desarrollo, sino la excelencia de sus instituciones políticas y económicas. En el libro, los escritores hacen una diferencia entre dos clases de instituciones: instituciones inclusivas e instituciones extractivas. Las inclusivas son aquellas que fomentan la participación de la mayoría de la población en la economía y en la política, garantizan el respeto a la propiedad privada, un sistema legal imparcial, una educación accesible para todos y la posibilidad de que cualquier persona talentosa pueda innovar y prosperar. En cambio, las instituciones extractivas son las que están diseñadas para que una élite gobernante extraiga la riqueza y poder del resto de la sociedad. A menudo restringen la propiedad privada, limitan el acceso a las oportunidades económicas y políticas y oprimen a la población para mantener su control. Este libro utiliza una gran cantidad de ejemplos históricos, desde el Imperio Romano hasta la China moderna, para ilustrar cómo las instituciones se forman, cómo persisten y en ocasiones cómo se transforman. La tesis principal de Acemoglu y Robinson es que el desarrollo económico sostenido y la prosperidad solo son posibles en países con instituciones inclusivas, mientras que las instituciones extractivas son la causa principal del estancamiento y la pobreza de un país. Ahora haré un breve recorrido histórico del desarrollo en América Latina. América Latina, descubierta, conquistada y colonizada en el siglo XVI, seguía siendo predominantemente producto del feudalismo de la Edad Media.
lo que llamamos sociedad tradicional. En palabras más simples, lo que quiero decirles es que quien nos ha conquistado, es decir, España, ha sido una sociedad feudal, una sociedad de la Edad Media, es decir, una sociedad tradicional. Mientras que en el norte, en Estados Unidos, se estableció un siglo o más tarde, es decir, se han establecido los conquistadores más tarde, tras la desaparición casi total del feudalismo en Europa. Entonces, esos lugares han nacido libres, por así decirlo, con la excepción del sur de los Estados Unidos. En general, la sociedad norteamericana ha sido fundada en la modernidad y no como nuestras sociedades, en la Edad Media. Voy a citar brevemente al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que es algo que no hago frecuentemente, y definitivamente no citaría ni a Maduro, ni a Morales, ni a Arce, porque no se puede rescatar nada relevante de ellos. Pero este párrafo sí, de Correa, es relevante. Correa dice, cito, si un economista hubiera llegado a América con Cristóbal Colón, hubiera concluido que lo que hoy llamamos América Latina se iba a desarrollar más exitosamente que Norteamérica. Mientras que en ambas regiones, en América Latina y en Norteamérica, abundaban importantes recursos naturales, en América Latina ya existían sociedades bastante consolidadas, con importantes adelantos tecnológicos. En tanto, Norteamérica apenas contaba con algunas y con unas pocas tribus nómadas. Estas diferencias son esenciales, estas diferencias fundacionales son esenciales. Son basadas en situaciones, periodos de tiempo y diferencias socioculturales, completamente, bueno, y nos ayudan a explicar por qué ya la América del Norte avanzaría con fuerza, mientras que la semifeudal América Latina se quedaría atrás. Hablaremos ahora sobre los 5 contrastes entre estas dos sociedades. El primero, el sistema económico de América Latina era básicamente feudal en el siglo XVI, mientras que el de Estados Unidos en el siglo XVII era empresarial, comercial y nacientemente capitalista. En segundo lugar, la sociedad latinoamericana se componía esencialmente de 2 clases y castas, blancos en la cima, indígenas en la base. Mientras que la de Norteamérica se componía de una clase media de agricultores y pequeños empresarios. En tercer lugar, la tradición y estructura política de Latinoamérica, heredada de España y Portugal, era verticalista, jerárquica y autoritaria, que hasta ahora se mantiene. Mientras que la de Estados Unidos, heredada de Inglaterra, ya era representativa y democrática. En cuarto lugar, tenemos el ámbito religioso. Latinoamérica era monolíticamente católica. Monolítico significa de un pensamiento. Monolíticamente católica, mientras que Estados Unidos tenía una pluralidad de creencias religiosas que eventualmente dieron lugar al pluralismo político. En quinto y último lugar, como reflejo del monopolio religioso de la Iglesia Católica, la tradición intelectual de Latinoamérica era cerrada, escolástica, absolutista y basada en la verdad revelada, mientras que la de Norteamérica era inquisitiva, empírica y científica. Todo esto está en base a este libro de este autor norteamericano que se llama Howard Yarda, Modelos comparativos de desarrollo, donde el autor no solamente se refiere a Latinoamérica, sino a las distintas regiones del mundo. Ahora bien, estas diferencias fundamentales entre Norteamérica y Latinoamérica, que contribuyen a explicar el desarrollo futuro del norte y el retraso o subdesarrollo de Latinoamérica, se resumen en la siguiente tabla. Tenemos en esta columna a Latinoamérica, que en el campo económico es feudalista, era feudalista. En el campo social solamente tenía 2 clases, blancos e indígenas. En el campo político era una sociedad autoritaria, verticalista, excluyente y autocrática. En el campo religioso, católica, un solo pensamiento, monolítica. Y en el campo intelectual, escolástica, deductiva
y proclive a la memorización. En cambio, Estados Unidos, en el campo económico, era una sociedad capitalista y moderna en su origen. En el campo social, compuesta principalmente por la clase media. En el campo político, republicana, democrática, pluralística e incluyente. En la religión, protestante y pluralista, es decir, varias religiones. Y en el campo intelectual, empírica y científica. Entonces, en una palabra, Latinoamérica era básicamente feudal, mientras América del Norte era moderna o estaba en proceso de modernización. Ese es el origen de Latinoamérica y el origen de nuestro país para comprender el desarrollo que actualmente tenemos. ¿Cuánto tiempo más tengo? Ya, muy bien. No se aburran, unos 10 minutos más. Ya. Entonces, vamos rápido con la historia. Cuando la independencia finalmente llega a Latinoamérica, empezando por Haití, en 1804, Estados Unidos ya se había independizado unas décadas antes. El primero en independizarse después de Estados Unidos es Haití. Las élites latinoamericanas que lideraron estos movimientos independentistas favorecían el republicanismo y la independencia, ahora que vamos a cumplir 200 años de independencia. Es decir, los que nos han independizado favorecían el republicanismo, pero lo último que deseaban era una verdadera democracia. Deseaban preservar las estructuras conservadoras y elitistas existentes, las jerarquías sociales y el sistema privilegiado de tenencia de la tierra. Es decir, solamente querían reemplazar a las élites españolas. En el siglo XIX, la situación en Latinoamérica fue caótica y divisiva, lo que impidió gran parte del desarrollo nacional de cada uno de los países. A principios del siglo, Latinoamérica estuvo dominada por caudillos autoritarios que buscaban imponer orden en sociedades rebeldes. A mediados del siglo XIX, algunos gobiernos liberales llegaron al poder, pero llegaron al poder por primera vez, pero su ascenso fue episódico y de corta duración. Las condiciones para la supervivencia y el auge de la democracia y el liberalismo, esas condiciones son mayor riqueza y alfabetización, una clase media fuerte y una sociedad civil, aún no se habían establecido. Entonces el liberalismo fue rápidamente reemplazado por una nueva ola de líderes autoritarios, o en algunos países por la reconsolidación de un gobierno oligárquico. Estos regímenes comenzaron a establecer lo que Rostow denominó las condiciones para el despegue. Las condiciones para el despegue de un país, para el despegue económico, ¿verdad?, son la estabilidad, nuevas instituciones, policía, fuerzas armadas, ministerios, etc., inversión extranjera, crecimiento demográfico y una economía orientada a la exportación basada en minerales y productos agrícolas. Es decir, nosotros estamos en una situación en la que Rostow diría de despegue. Ahí tienen el libro donde está el modelo de Rostow. El modelo de despegue rostoviano, también llamado Etapas de Crecimiento de Rostow, es uno de los principales modelos históricos de crecimiento económico y fue desarrollado por este autor que se llama Walt Whitman Rostow. Desafortunadamente para América Latina, este periodo de desarrollo, es decir, donde se exportan minerales y productos agrícolas, donde había nuevas instituciones, inversión extranjera, etc., se desplomó con el colapso financiero mundial de 1929 a 1930. En América Latina, el mercado para los productos que producía y exportaba prácticamente desapareció con esa crisis económica o financiera que se llama la Gran Depresión. A medida que las economías latinoamericanas colapsaban,
también lo hacían sus gobiernos. Es decir, cuando la economía va mal, usualmente el gobierno cae. En el punto álgido de esa depresión de hace casi 100 años atrás, el punto álgido estuvo entre 1930 y 1935, 15 de los 20 países latinoamericanos sufrieron derrocamientos revolucionarios. Pero ¿qué ha sido esa Gran Depresión? La Gran Depresión de 1929 fue causada por una combinación de factores económicos. Ha habido un colapso bursátil. Bursátil es una palabra que significa relacionado con la bolsa de valores. ¿Y para qué sirve la bolsa de valores? Sirve para financiarse, es decir, las empresas que necesitan dinero obtienen el dinero que necesitan para producir más, emitiendo títulos valores en la bolsa de valores. En vez de prestarse del banco, se prestan directamente de la gente a través de la bolsa de valores. Entonces, en esta Gran Depresión hubo un colapso bursátil. Y las causas de fondo fueron una sobreoferta, una sobreproducción. Mientras se abrían empresas y se producía más, los sueldos en Estados Unidos no subían, la gente no podía comprar debido a los bajos salarios, hubo una especulación financiera desenfrenada en la bolsa, es decir, venta de títulos valores, y hubo una consecuente ola de quiebras bancarias. Desarrollar este tema de la Gran Depresión me llevaría mucho tiempo, pero básicamente fue eso. Además de la sobreproducción y de los problemas con la bolsa y los bancos, ha habido un proteccionismo comercial que colapsó el comercio internacional y la falta de acción del gobierno y la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal es el análogo al Banco Central de Bolivia. En Estados Unidos se llama Reserva Federal, aquí Banco Central. Entonces, el gobierno y la Reserva Federal no hicieron nada para estabilizar la economía. La combinación de estos elementos creó una espiral de desempleo, pánico financiero y pobreza a nivel global. Ahora bien, en los últimos 100 años han habido varias crisis mundiales y la mayoría de la gente en este país no se ha enterado ni quiere enterarse lo que sucede fuera de nuestras fronteras. No le importa. Les voy a nombrar las 5 crisis más importantes de los últimos 100 años. La que acabo de decirles, la Gran Depresión de 1929, originada en los Estados Unidos de Norteamérica y que nos ha afectado a nosotros. Es decir, la crisis en Estados Unidos afecta a Europa, afecta a Latinoamérica y afecta a Asia. Esa Gran Depresión. La segunda, la crisis del petróleo de la década del 70, que también nos ha afectado, de la década del 70, 1970. La tercera, la crisis de la deuda latinoamericana de la década del 80, que también nos ha afectado. Ha sido el punto de inicio para la hiperinflación de 1982, 3, 4, etc. La siguiente, la crisis financiera asiática de 1997 y la última, que casi nadie conoce, la crisis de las hipotecas subprime del año 2008. El efecto en Bolivia de esta última crisis del año 2008 ha sido mínimo. Afortunadamente los cerros nos protegen. Ahora bien, tras la Segunda Guerra Mundial y con el restablecimiento de la paz y la fundación de las Naciones Unidas, llegó al poder una nueva, aunque también efímera ronda de gobiernos democráticos, pero pronto fueron reemplazados por un renovado autoritarismo. Es decir, nosotros vemos que constantemente en la historia existe democracia, autoritarismo, democracia, autoritarismo. América Latina ha tenido un desempeño aceptable en las últimas décadas, pero el futuro podría no estar del todo claro. Económicamente, su crecimiento se ha visto impulsado por los altos precios de las principales exportaciones latinoamericanas, como los minerales, el petróleo y productos agrícolas, en lo que va de este siglo. Mientras tanto, la industrialización de América Latina, salvo en algunos de los países más grandes, como Brasil y México, ha sido muy débil. Y al tratarse de industrias estatales, suele verse afectada por la corrupción y el clientelismo desmedido. La democracia en América Latina es igualmente débil, no está consolidada y aún se caracteriza por una sociedad civil e institucionalización incompletas. Como conclusión, y con esto terminaré la
exposición. ¿Qué es lo que frena el desarrollo económico en relación a la cultura política del país? Hablaré de la polarización y la confrontación. La historia boliviana está marcada por una profunda polarización social y política que a menudo se manifiesta en confrontaciones, en movilizaciones, etc. El centralismo y el autoritarismo, el centralismo en la toma de decisiones en el poder y los recursos que se concentran en el gobierno central y no se delegan de manera efectiva a las regiones. El uso político de los recursos naturales, el control sobre los recursos naturales, sobre el gas, petróleo, etc. La fragilidad institucional y la corrupción. Y finalmente el populismo y los ciclos políticos abruptos. La política boliviana ha tendido a oscilar entre proyectos antagónicos. Neoliberalismo en la década del 80 y del 90 y estatismo, lo que lleva a refundaciones del Estado, que es seguramente lo que estamos a punto de ver después de tantos años de una orientación socialista. Muy bien, y eso es todo.